Muy buenos días, a todas y todos en el nombre poderoso de Cristo. Damos gracias al Señor en este día que nos permite poder estar acá en su casa de oración, en este servicio de escuela dominical. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy extenso y vamos a estar hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Lo que es la llenura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y vamos a estar ya entrando en la enseñanza y busquemos por favor libro de Joel, el capítulo 2, el verso 28. Libro del profeta Joel, capítulo 2, el verso 28. Hay una promesa dada por Dios para su pueblo. En la Biblia dice el título derramamiento del Espíritu de Dios. Dios le dijo al profeta Joel, profetiza y di que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Profecía dada por el profeta Joel, por mandato de Dios, y profecía que ratifica nuestro Señor Jesucristo. Libro de Hechos, capítulo 1. Libro de Hechos, capítulo 1, el verso 8. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder, hablando del Señor Jesucristo a los discípulos y a la iglesia hoy, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, en esta mañana venimos delante de tu santa y divina presencia y pedimos que en este día seamos, Señor, llenos de tu poder, que en este día seamos llenos del espíritu de sabiduría, de entendimiento para poder entender y comprender tu propósito en nuestras vidas. Te pido que a través de esta enseñanza cada hermano, cada hermana pueda hacerse un autoanálisis para poder conocer si realmente está lleno del Espíritu Santo. Gracias te damos, Dios, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablar del Espíritu Santo, como ya dije, es un tema bastante extenso, porque encontramos en la Biblia varias facetas de lo que es el Espíritu Santo. Por lo menos hablamos del sello del Espíritu Santo. Si usted va por lo menos al libro de Efesios, el capítulo 1, el verso 13, dice la Escritura, en Él, o sea en Cristo, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, escuche bien, también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces estamos hablando que cuando una persona cree, oye y cree el evangelio de verdad, el evangelio de Cristo, entonces esa persona, al creer y al recibir a Cristo como su Salvador, esa persona inmediatamente es sellada por el Espíritu Santo de Dios.
A su nombre. El sello de Dios está en todo aquel que confiesa a Cristo como su Salvador. Pero también encontramos lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos al libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 11, el verso 16. Libro de Hechos, capítulo 11, el verso 16. Dice la palabra de Dios: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan, el Bautista, ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. A su nombre. Hay dos clases de bautismo en el creyente, que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hay un tercer bautismo, y vamos a leerlo en el libro de Mateo, libro de Mateo, gloria al Señor, el capítulo 3, el verso 11. Libro de Mateo, capítulo 3, verso 11, dice, hablando Juan el Bautista: yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él le bautizará en Espíritu Santo y fuego. A su nombre. Entonces, gloria al Señor, hay dos clases de bautismo en el creyente: bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo, y bautismo en Espíritu y fuego. En el libro de Mateo es la única parte donde aparece que realmente, gloria al Señor, seremos bautizados con bautismo en fuego. Todas las demás partes, cuando habla del Espíritu Santo o del bautismo del Espíritu Santo, solamente dice que será bautizado en Espíritu Santo. Pero Mateo dijo que nosotros seremos bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos desean ser bautizados en Espíritu Santo y fuego? Amén. ¿Ok? Vamos a ver, gloria al Señor, algo acá. Y yo quiero que por favor se ubique en una escritura que vamos a estar acá buscando. Gloria al Señor. Y libro de Mateo, y vamos a estar buscando allí algo importante que sucedió con unos hermanos que ellos querían estar al lado del Señor, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Amén. Y vamos a ver qué les dijo el Señor a estos dos hermanos. Libro de Mateo, gloria a Dios. Estas dos personas eran seguidores del Señor y ellos eran Juan y Jacobo. A su nombre, Juan y Jacobo. Y ellos anhelaban estar cerca del Señor, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Bendito sea el nombre de Jesús. Estoy buscando acá esta parte.
Este versículo no lo noté en el sermón. ¿Quién es el que vive? ¿Bien? ¿Ah? Capítulo 20. Sí. Así que petición de Santiago y Juan. Mira esto. Estos dos seguidores del Señor querían estar muy cerca de Jesús. Vamos a ver lo que sucedió allí. Y me llama la atención cómo acá en esta parte, sucede algo. Veamos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesús, pidiéndole a su nombre. Una madre intercediendo por sus hijos delante de Jesús. ¿Y qué era lo que ella estaba pidiendo? Y le dijo, ¿qué quieres? Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esta madre quería dejar bien acomodados a sus hijos. Esta madre quería lo mejor para sus hijos. Casi nada que en el reino de Cristo uno estuviera a la derecha y el otro estuviese a la izquierda. Verso 22. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aquí el Señor Jesús ya había sido bautizado en el capítulo 3 de Mateo. El Señor ya había sido bautizado por Juan el Bautista, pero Él está diciendo que va a ser bautizado con otro bautismo a su nombre. Y le hace la pregunta a Jacobo y a Juan, que quieren el lugar de privilegios, uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo. Y le hace la pregunta al Señor, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Sí podemos. Ellos no sabían ni qué era lo que ellos estaban diciendo. Déjeme decirle, entonces Jesús le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, no es violarlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. A su nombre. Entonces, tremendo esto, hermanos. Ellos dijeron, sí, queremos estar a tu lado y estamos dispuestos a tomar, a beber de esa copa o a ser bautizados con ese bautismo en fuego. Pero déjeme decirle que a Jacobo, el rey Herodes, le cortó la cabeza. Herodes murió como Jacobo murió como mártir. Herodes, el rey Herodes, le cortó la cabeza. Él sufrió penalidades por causa de la predicación del evangelio del reino y murió como mártir. ¿Cuánto da gloria a Dios? A Juan lo intentaron matar muchas veces y no pudieron porque Dios tenía un propósito para con Juan, el apóstol Juan. La historia dice que lo amarraron a un poste, le prendieron fuego en la hoguera y el fuego se abrió y no le hizo daño. Lo agarraron y lo metieron en una paila gigante con aceite hirviendo. No murió porque no era el propósito de Dios que muriera. ¿Por qué? Porque había de parte de Jesús, ¿verdad?, algo que Jesús había dicho. ¿Qué había dicho Jesús con respecto a Juan? Libro de Juan, gloria al Señor. Libro de Juan, el capítulo
21, el verso 20. Acuérdense que Jesús amaba a todos los discípulos, pero tenía uno que él lo llamaba el discípulo amado, y era Juan. Y dice la Escritura: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado del Señor, y le había dicho: Señor, ¿quién es aquel que te ha de entregar? Y cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿qué de Juan? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. A su nombre. El único apóstol que no murió como mártir fue el apóstol Juan. Sin embargo, lo intentaron matar muchas veces. Le dieron veneno y tampoco el veneno le hizo daño. Gloria al Señor. Y dice la Escritura que fue llevado, no pudiéndolo matar. Entonces fue sentenciado a unas minas de cobre, ¿verdad?, en una isla llamada la isla de Patmos, y allí estuvo preso por algún tiempo. Y es allí donde el Señor les da las revelaciones del Apocalipsis. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. Entonces, el cristiano tiene que conocer. Usted no diga sí o amén a algo que usted no conozca. Cuando usted dice que usted quiere pasar por el proceso del bautismo en fuego, estamos hablando de las pruebas, de las luchas, de las tribulaciones, de las angustias y de toda cosa que quizás le pueda pasar a usted por causa de servirle al Señor, por causa de la fidelidad a Dios. ¿Quién es el que vive? Si usted lee el capítulo 12, el verso 5, 4 y 5 y 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, todos en el mismo. A través del Espíritu Santo, Dios hace que dentro de la iglesia, como cuerpo de Cristo, cada quien cumpla una función. Entonces, sigamos leyendo, váyase otra vez al capítulo 12, verso 29. Y están las preguntas que usted debe contestar. Y dice: ¿son todos apóstoles? ¿Sí o no? No. Todos no somos apóstoles. Sigue diciendo: ¿son todos profetas? ¿Dentro de la iglesia son todos profetas? No todos son profetas. A quien Dios llame y le dé el ministerio de profeta, a ese Dios se escogió para eso. A su nombre. Sigue diciendo la pregunta: ¿son todos maestros de la palabra? No. Y por eso usted no deja de tener el Espíritu Santo. Solo que usted debe indagar, pedirle a Dios que le diga: Señor, ¿cuál es mi función dentro de la iglesia? Amén. ¿Para qué tú me llamaste? Para que yo funcione dentro de la iglesia. Sigue diciendo: ¿hacen todos milagros? ¿De la iglesia todos hacen milagros? No. Pero hay personas que tienen el don de milagros y oran por un enfermo que está desahuciado o desahuciada, ora en el nombre de Jesús y el Señor lo sana. Ese es el instrumento que Dios utiliza. A su nombre. Es un don que Dios da para que funcione en esa área y se la da a quien Dios quiere. A su nombre. Sigue diciendo: ¿tienen todos don de sanidad? No. Pero me pasé el verso 30. Dice: ¿tienen todos, sí, dones de sanidad? No. Y hay una otra pregunta: ¿hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. ¿Quién es el que dice? Entonces vemos cómo en algunas organizaciones tienen en la mente un chip que no es bíblico. Que si usted no habla lengua,
Pero usted puede funcionar por el Espíritu Santo en cualquiera de los dones que están escritos allí. Son 9. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. Yo prefiero orar por un enfermo en el nombre de Jesús que se levante que decir 4 garabateos en lengua que usted no va a entender. Ahora, si quiere haga algo grave. No, usted va a una iglesia por ahí, o en la radio, o en la televisión. Grabe lo que una persona que dice, habla lengua, dice. Grábelo. Y él va a decir, así dice el Señor. Porque mayormente interpretan ellos mismos. Porque yo no me intérprete ahorita en la iglesia. Sino que mayormente interpretan ellos mismos lo que dicen que hablan en lengua. Lo que dicen que si tú hablas lengua, no tiene el Espíritu Santo. Entonces ellos vienen y dicen unas frases y grábela. Y entonces dicen, así dice el Señor. Y dan un mensaje de acuerdo a las palabras que ellos han dicho. Pongan cuidado con otro culto donde la misma persona habla lengua y te va a decir las mismas palabras pero con otro mensaje. ¿Me está entendiendo? Entonces no puede ser, porque la lengua que hablaron los apóstoles fue una lengua de idiomas, y en cada idioma tiene palabras diferentes para un mensaje diferente, ¿sí o no? ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces, estamos viendo que en este apuro de querer hablar lengua, muchas personas caen en el pecado de mentira. Dígame, hermano. Primera de Reyes 18, 17, por favor. Léelo usted mismo, que ya que lo tiene ahí. Vamos a escuchar al hermano Edward que quiere compartir esa escritura. Gloria al Señor. Esto va a aclarar un poco la situación con respecto a eso. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué tal? Allí aclara. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo acá cómo realmente el profeta lleno de la unción del poder de Dios, ¿verdad?, pudo hacer grandes señales, prodigios, y el rey, digo, tú eres el que turba a los Baales, al grupo idólatra que asaban a dioses falsos. Gloria al Señor. Entonces, también encontramos otra escritura, gloria al Señor, donde un espíritu de mentira también se hizo presente y bajó a la tierra y habló con unos profetas. Y ellos dijeron, rey Acab, anda y ve a la guerra. 400 profetas entró el espíritu de mentira. Rey Acab, anda a la guerra porque vas a ganar. Y hasta uno tenía unas escuelas de hierro. Y le dijo, con estas escuelas tú vas allí, vas a castigar al ejército sirio. Y entonces, pero yo vi a un profeta que sí estaba lleno del Espíritu Santo. Y él dijo, así dice Jehová, si vas a la guerra tú vas a morir. Y el rey lo mandó a golpear y lo metió en el cepo, en la cárcel. Y él dijo, ciertamente, si tú regresas vivo de la guerra, Jehová no ha hablado por mí, pero si ciertamente murieses es porque Dios ha hablado a través de mí. Y el rey fue a la guerra, dice la escritura. Pero el rey dijo, bueno, ahora me voy a disfrazar. Y se puso un traje normal, no de rey, para que no lo identificaran. Y a los que fueron a la guerra, el pueblo de Israel perdió, porque Dios había dicho que perdería. Y cuando iban en huida, dice que un soldado sirio lanzó una flecha, dice, al azar, al que le caiga. Y la flecha le cayó en el corazón al rey Acab y murió como el profeta de Dios lo había dicho. ¿Cuánto da gloria a Dios? A su nombre. Ok, entonces, te
mucho cuidado con esto. Si es real que el don de profecía y el don de hablar en lenguas está dado para la iglesia. ¿Me está entendiendo? Y usted puede pedir al Señor, Señor, yo te pido que deje el don del poder hablar en lenguas, pero que sea por el Espíritu y no una lengua aprendida. ¿Me está entendiendo? Que sea por el Espíritu y no que usted esté imitando a otra persona. ¿Me entiende? Que sea por el Espíritu y no sea que usted comience, se mete en internet y usted se aprenda 4 palabras en chino, 4 palabras en japonés, 4 palabras en francés, 4 palabras allí en italiano, y entonces usted pretende impresionar acá de que usted está hablando lenguas, cuando usted lo que hizo fue, sí está hablando una lengua, pero no por el Espíritu, hablando una lengua natural. ¿Cuánto de gloria a Dios? Aprendida, pero la lengua que hablaron los apóstoles fue dada por el Espíritu, porque ellos eran galileos, pescadores, nunca habían estudiado y no sabían ningún otro idioma, solamente el hebreo. Sin embargo, pudieron hablar en 15 idiomas de las personas que estaban allí en ese día de Pentecostés. A su nombre. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir analizando esto acerca de los dones del Espíritu y acerca de que sí, nosotros realmente hemos sido bautizados o estamos llenos con el Espíritu Santo. Realmente es un don de Dios que se puede hacer manifiesto, como no. Nosotros como iglesia predicamos lo que está en la palabra y nosotros creemos, ¿verdad?, lo que está escrito y lo aplicamos en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versos 16 y 17, mira lo que dice. Te voy a mostrar. ¿Cuántos quieren saber si usted tiene la llenura del Espíritu Santo? Entonces lea este versículo conmigo. Mire lo que dice. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos especiales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí tenemos el cuadro comparativo o el paralelismo. A la semana que viene vamos a estudiar los versículos paralelos o los pasajes bíblicos paralelos. Efesios 5:18, que dice: no se embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien se llena del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos especiales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene el texto paralelo, que es Colosenses 3, 16 y 17, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Me está entendiendo? Y todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que no dice es: no embriaguéis con vino, ¿verdad? Pero está diciendo de que la forma de que usted pueda decir: yo estoy lleno del Espíritu Santo, es que usted está lleno del conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento que usted lo tiene, lo anhela, lo desea, lo lee. Usted lee la Biblia todos los días, un capítulo de la Biblia, medita en la palabra, adquiere el conocimiento, ¿verdad?, y lo pone en práctica. Mire esto. Aquí, o en muchas iglesias, hay personas que de repente hablan lengua, o de repente comienzan a saltar, a brincar, o en el cuerpo expresan algo extraño. Y cualquiera podría decir: wow, esa persona está llena del Espíritu Santo.
Pero muchas veces en la calle no se comportan como cristianos. Dicen malas palabras, escuchan música mundana, no le hablan al vecino, a la vecina. Pero aquí en la iglesia comienzan a demostrar en su cuerpo cosas extrañas, como para que la gente diga: esta persona está ungida, está llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo con eso? Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que está llena de la palabra de Dios. Y esa palabra la cree y la pone en práctica. ¿Usted quiere saber si usted está lleno del Espíritu Santo? Llénese de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en nosotros con abundancia. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros con abundancia, y dice que enseñemos y exhortemos a otros con sabiduría. No solamente que tú te llenes del conocimiento, sino que tú lo compartas con otras personas. ¿Verdad que sí? Con toda sabiduría. Y entonces, cantando con gracia en vuestro corazón. La alabanza es parte de la adoración a Dios. Por eso en cada culto establecido debe haber una alabanza a su nombre. Debe haber una adoración. Dice que Dios se mueve en medio de la alabanza o de la adoración de su pueblo. Dios se mueve en medio de la adoración de su pueblo. ¿Quién es el que vive? Entonces, importante, usted enfóquese en leer la Biblia. Enfóquese a conocer a Dios y a su propósito a través de la Biblia. Entonces, es importante. Entonces, estamos aprendiendo de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, los que estaban en Samaria. Sin embargo, ignoraron lengua. Entonces se cae la teoría de que solamente se recibe el Espíritu Santo cuando se habla lengua. Se cae la teoría. ¿Cuánto lengua le dio? A su nombre. Bien. Este hombre, cuando Pedro le habla fuerte, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, verso 22, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, mira cómo el apóstol Pedro fue certero, porque en hiel de amargura, imagínense, y en prisión de maldad. Mire cómo estaba este hombre, todavía lo hizo libre totalmente. Él había sido brujo y todavía estaba en prisión de maldad. No se había despojado de su viejo hombre, no había tenido un arrepentimiento sincero. Quizás seguía allí practicando la magia de ellos. ¿Cuántas personas todavía están en la iglesia y siguen con vicios? Siguen fumando cigarros, siguen fumando tabaco, siguen escupiendo chimón, siguen diciendo malas palabras, siguen todavía moldeándose o enredándose en las cosas del mundo. Siguen todavía en adulterio, fornicación. Y entonces, el asunto que a Dios no lo podemos engañar. Los ojos de Dios están en todo lugar, viendo a los buenos y también a los malos. A su nombre. Entonces, este asunto del Espíritu Santo es algo serio. Es algo serio. Tenemos que alejar, ser llenos del Espíritu Santo. Y debemos demostrarlo con nuestras acciones, con nuestras obras. Entonces, mira lo que dijo Simón, mira el último versículo acá. Respondiendo entonces Simón dijo: Pedro y Juan, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Cuánto da gloria a Dios? El tipo agarró mínimo y dijo: bueno, ya estoy descubierto, ya Dios sabe que tengo un corazón malo, porque no me he arrepentido de verdad. Así que Pedro y Juan oren por mí
para que yo sea perdonado, no sobrevenga sobre mí todo eso que ustedes han dicho. Sentencia de arribo, de muerte, de cautividad. A su nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. A ver, no estoy aquí. Bendito sea el nombre de Cristo. Bueno, hermanos, este tema es muy intenso. Pónganse de pie en el nombre poderoso de Cristo. Cuando ya usted llega a los caminos del Señor, y la hermana llega, ¿verdad? A veces llega el hombre, a veces llega la mujer a la iglesia y se convierte a Cristo. Muchas veces, ¿verdad? Aquí le toca ya a esta mujer o a este hombre que se convierte al Evangelio continuar hacia adelante. La Biblia dice que si una mujer creyente tiene marido que no sea creyente, dice que no le abandone, porque el esposo incrédulo es santificado en la mujer que es crédula, o la esposa incrédula es santificada en el marido que cree en el Señor. A su nombre. Por eso es importante esto. La palabra cónyuge quiere decir unidos por un yugo.